Bienvenidos a otro episodio de State of Success, su podcast favorito sobre real estate, ventas y business. Estoy hoy junto con Mauricio Varillas y José Pablo Lavé, socios de Estudio Domus, la que yo personalmente, y por eso los invité a este podcast, que gracias que me aceptaron la invitación, considero la firma de arquitectura y diseño número 1 de Guatemala, que es el país donde yo me dedico a comercializar inmuebles de lujo, aparte de que trabajo afuera en otros países de la región, pero de Guate para mí son los mejores y por eso estamos teniendo esta conversación. Gracias primero por la invitación. Sí. Creo que algo muy importante es cómo empezó Domus. Domus empieza porque me despiden a mí en el 2002, me liquidan y con esos $2,500 pues no me servía de mucho. Y tenía opción o de buscar trabajo o de poner mi propio negocio. Entonces lo que decidí fue poner pues Domus. ¿Por qué se llama Domus? Porque Domus significa hogar, casa en griego. Creí que iba a ser casas, que hoy detesto. Entonces el cliente es muy complicado, muy enredado, entonces no me gusta tanto diseñar casas. Somos más de proyectos, digamos, de diferente uso, diferente escala, pero somos más de proyecto de cliente corporativo, por así decirlo. Ya José Pablo lo conocí, ¿hace cuánto? ¿20 años? Fue por error realmente, sí. pero yo vengo digamos y 20. Y le digo, mi primo, pues Domus tenía 3 años en ese momento, 2 años. Le digo, me manda un CV. Me dice, mira, aquí te mando un ingeniero amigo. Muy bueno, te lo recomiendo. Entonces yo, pues mi primo, dije, está bien, lo conoce bien. Lo entrevisto a José Pablo y lo contrato. A los 4 o 5 años o más, todavía creo yo, le digo, mira, aquí está José Pablo, tu amigo. Le digo, porque nos vimos los 3. ¿Y qué tal? Mucho gusto, le dice yo. ¿Cómo así? Mucho gusto, le digo. Entonces mi primo mi primo no conocía a José Pablo. Y yo le digo, pero si me lo referiste. Pues sí, pero yo no sabía ni quién era. Solo me pasaron el CV y te lo pasé. Y entonces esa es la historia de cómo yo recuerdo cuando hablé con Mauricio, porque yo soy ingeniero civil. O sea, seguro era mi sueño de estudiante de ingeniería civil parar dueño de una firma de arquitectura, ¿verdad? O sea, jamás se me cruzó por la cabeza. Y eso ha sido parte de pues que creo yo que ha sido la fortaleza que hemos logrado con Mauricio de hacer esa mancuerna de ingeniería y de arquitectura. Porque vos sos arquitecto. Soy arquitecto, sí. Arquitecto graduado de la Marra. Pero sí, fue así de la nada. Aunque nuestras mamás se conocen desde antaño, porque son amigas y sí se conocen, pero no nos conocíamos. Sí. Y entonces, ¿desde el principio fue Domus o al principio era algo más? Domus. Lo que pasa es que Domus inicia como diseño y construcción de oficinas, principalmente. En Europlaza fue el primer proyecto, un cliente extranjero que fue medio piso, 500 metros cuadrados, que se diseñó y se construyó la oficina. ¿El primer proyecto? O sea, de $2,500 de liquidación a 500 metros cuadrados. Sí, fue increíble porque te digo que pues, con 2,500 yo dije, bueno, tengo al menos para un mes, 2 meses para vivir. Y solo empecé a comprar cosas que necesitaba para la oficina y pues se fue todo. Entonces, ¿qué edad tenías en ese momento? 27 años. ¿Ya habías salido de casa de tus papás? Ya, yo de los 19 años ya vivía solo, ya trabajaba, digamos, trabajé en 4 diferentes lugares. Puse 3 negocios, de los cuales 2 fracasaron, pero eran negocios equivocados. O sea, uno era un supermercado a domicilio, en línea, que era así como que unos 30 años antes de la pandemia. Muy innovador para el momento. Y deja eso. Yo lo que estaba buscando era el dinero, no era mi pasión. Que eso es algo, pues un error, estar persiguiendo el dinero. Sí, estar persiguiendo. Y luego, pues, una cosa de tecnología, luego un centro de negocio Regus, que todavía está por ahí, que se vendió también a los ingleses. Y por último, puse Domus. Pero eso fue así como ya a los 27 años cuando lo puse. 27. Y bueno, moviéndonos para adelante al día de hoy, pues están reconocidos y establecidos como la firma top de arquitectura y diseño, ingeniería, y tienen diferentes verticales de negocio, ¿verdad? O sea, hay diferentes empresas que operan bajo una misma sombrilla. Sí. Un poquito como de cómo funciona el negocio, ¿verdad? ¿Quién hace qué? ¿Cuál es la dinámica entre ustedes? Pues tal vez para adentrar un poquito ahí, hay que entender Estudio Domus ya hoy, 2025, estamos desde México hasta Guyana. Hemos logrado cruzar fronteras de varias formas y nos ha permitido llegar a muchos tipos de clientes, a muchos tipos de proyectos y pues tener más socios también que nos han permitido abrir más puertas. Dentro de todo eso hay que entender que Estudio Domus inicia diseñando y construyendo interiores. Posteriormente se nos da la oportunidad de hacer edificios. Y en el camino, en la pandemia, tuvimos un emprendimiento pandémico y aparece otra marca que es Domus Works, que es parte de la familia Domus, en donde vemos branding, marketing y temas de todo esto que han sido tanto de la mano de proyectos inmobiliarios como de otras marcas.
Entonces, eso ha sido un poquito la expansión, ¿verdad? Ahí con Mauricio y con Julio, nuestro otro socio en México, y con otros socios que tenemos aquí en Guatemala, Jennifer Keegan, ha sido una forma que hemos logrado crecer y ir un poquito más allá de lo que decías, que solo es Guatemala. Tal vez para la audiencia de este podcast, como Guyana va a ser muy inusual. O sea, ¿qué lleva una firma guatemalteca hasta este lugar muy poco conocido, digamos? Fíjate que más inusual te diría es México, y te voy a decir por qué. ¿Sí? Crecer para el sur es mucho más fácil. Ok. Guatemala, digamos, es admirado en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, incluso en Panamá te diría todavía. Pero en México no. México, digamos que es un país muy grande, con mucha arquitectura, muy buen interiorismo, muchos arquitectos muy competitivos, y ellos, digamos, aspiran a ver al norte, ¿sí? Entonces, México te diría que ha sido como un reto mucho mayor. Ok. llevamos, creo que 8 años. 18. Ajá. 2018. En México. En México, 7 años. 7 años. Que de alguna manera, pues, fue ir a tocar puertas, como dicen, en frío. Y siempre me preguntaban de Guatemala, y como, ¿por qué? ¿Qué haces aquí, Mauricio? Así como yo, pues, vengo a ver qué puedo ganarme. Entonces, logramos entrar a unos concursos, historia corta, nos ganamos los concursos. Y a partir de eso, pues Julio, ya con su familia, que es el otro socio, Julio Barrios, se muda con su familia a México. Él es guatemalteco. Guatemalteco, sí. Se muda como director para Ciudad de México y abrimos, pues ya, digamos, formalmente la segunda oficina con personal y todo allá. Antes tenemos 2 oficinas, la de Ciudad de México y la de Guatemala. Actualmente tenemos proyectos en Tijuana, en Rosarito y proyectos de gran escala. O sea, son 3 torres de más de 150 depas, como le dicen allá, en plena playa. Entonces, es un mercado totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. En Ciudad de México también tenemos proyectos de edificaciones, principalmente en La Condesa, tenemos 2. Y tenemos proyectos que son, de alguna manera, naves industriales, pero con oficinas también, que es por lo que empezamos hace 23 años. Pero Guyana, tu pregunta es, la historia corta es que pasa que querían contratarnos, o queríamos nosotros ganarnos el diseño del Hard Rock que iba a venir a Guatemala, al hotel. Nos lo ganamos. Bueno, nos los ganamos, nos lo firmaron y todo, y al final no el proyecto vinieron. se canceló por X o Y razón. El tema es que durante ese proceso conocí a la diseñadora de interiores, que fue la que hizo el de Panamá, entre otros un montón de hoteles. Ella nos presenta a este cliente. Y como que nos quedamos en un blackout durante, ¿cuántos? Unos 2, 3, 4 años con este cliente. Más. Si fue desde y pandemia. de la nada, pero le hicimos un anteproyecto a él de un hotel que quería en Guyana. Y pues de aquellos anteproyectos que son, no sé, un concurso que nunca le ves posibilidades. Y de la nada nos llama hace cuestión de unos 6 meses. Un año. Sí, bueno, tal vez un poquito más. Y nos dice, quiero hacer este centro comercial y hacer estas cosas. Y nosotros así como, ok. Y entonces ahorita estamos en ese proceso. La próxima semana viajamos a Guyana. ¿A cómo le dicen? ¿Guyana? Guyana. Ajá. Porque tenemos que ir a ver pues todo el proyecto con él. Pero es un mercado en boom inmobiliario. Lo que hay que entender es qué está pasando en Guyana, porque ahí lo que pasa es que descubren hace 8 o 10 años que hay petróleo. Hace unos 6 años entra Estados Unidos a explotar un poco más esa parte. Y dentro de toda la región latinoamericana es el país con el PIB más alto y las proyecciones de crecimiento son gigantes, entendiendo que hay una población de 800,000 personas. Realmente yo estuve en Guyana hace algunos meses atrás y sí les falta todo. O sea, hay oportunidades de todo. Está empezando o ya pasó. Sí, es que tiene el potencial de ser el pequeño Dubái de América, digamos, por la cantidad de recursos que no han sido explotados. Eso es el tema. Okay, o sea, entonces, entrar ahí ahorita invertir ahí sería buena idea. Muy buen aparentemente, momento. sí, pero si vas y como todavía te digo, falta todo, hay una historia atrás muy fuerte, entonces, pues cuando uno entiende todo el contexto, entiende por qué está pasando lo que está pasando. Existen 4 o 5 culturas diferentes ahí, digamos, en una sola población. Multicultural, se entiende cómo fueron colonia holandesa, colonia inglesa, colonia francesa, independientes, y ahora son un país soberano, ¿verdad? Entonces, cuando uno está ahí sí choca bastante, pero finalmente hay oportunidades y ahí estamos, entonces muy contentos de... Pero la verdad súper interesante como la presencia internacional, porque a veces uno piensa como, bueno, un arquitecto solo puede trabajar en Guatemala porque solo puede firmar en Guatemala. Es un misconception, digamos, de dedicarse a la arquitectura, pues donde sea que alguien te contrate. Nos acaban de asignar ahorita en enero, la primera semana de enero, un proyecto en El Salvador de 28 niveles. Okay. Entonces... ¿Qué sería la torre más alta? No, hay unas más altas, pero digamos
Es un proyecto muy interesante que pues, nos asignó un grupo muy importante que de alguna manera, pues, yo hace 14, 15 años les llegué a dejar el libro de Domus, cuando fue el libro de los 10 años, se los llegué a dejar. Y esto creo que es un tema muy importante para comunicarlo a todos. Y con José Pablo siempre decimos que muchos creen que en Domus tenemos suerte, pero es que la suerte es perseverancia. O sea, lo que muchos no entienden es que es trabajo de hace años. O sea, México tomó 6, 7 años para poderlo estabilizar. Como dicen, abrir the harder Centroamérica. you work, the luckier you get. Exactamente. La O sea, suerte acompaña al que está listo. Centroamérica no se abrió solo, no nos llamaban a nosotros, nosotros íbamos a buscarlos. Entonces, trabajaron. Exacto. Entonces, a lo que voy es que creo que no es que no exista la suerte. Las oportunidades se te presentan. Pero más importante es la perseverancia. O sea, tenemos proyectos que duran 6 años en lo que nos los asignan a nosotros. Pues hay que seguir vendiendo para mientras, no puedes esperarte el proyecto más grande. Digamos, entrando como en tema de ventas, porque entiendo que como en lo que ustedes se dedican ya no es tanto a ver el día a día de cómo funciona su negocio, sino a la expansión de su negocio. Sí. Tampoco. Como que todos al final paramos vendiendo, ¿verdad? O sea, pues es lo más importante. el craft o el art más importante de saber ejecutar es la labor de ventas, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, en esos negocios que son de 6 años, como tips de follow-up o cómo es el contacto con los clientes para no sonar muy salesy o... Mira, yo siempre digo que lo más importante en todas las carreras donde vamos a hablarle de uniprofesión, donde mi doctor, mi dentista, mi abogado, mi arquitecto, es que no nos enseñan a administrar. Mi realtor. Ojalá fuera así. Uno, no nos enseñan a administrar. Y 2, no nos enseñan a vender. O sea, vender es literalmente un arte que uno tiene que saber cómo interpretar lo que la otra persona quiere y uno darles. Yo siempre digo que el segundo lugar en arquitectura es triste, porque se queda en la computadora, se queda en un plano, nunca se construyó ni nunca lo van a ver. Es así, al menos en la maratón te dan tu medalla por segundo lugar. En arquitectura no te dan nada. Wow. ¿Sí? Entonces, en el tema de la venta, ¿cómo le damos seguimiento a proyectos o clientes que tenemos de hace años? Creo que es una cosa muy importante y es que nos complementamos al menos con mis socios, te diría que nos complementamos. Yo soy mucho de la parte estratégica. Sí. Pero José Pablo es el persistente que siempre anda con todo, digamos, el CRM, dedicándole... El operacional, digamos. Ajá. Él es, digamos, yo soy el estratega y él literalmente sabe dónde y a quién estar buscando el mercado. Pero nos complementamos al final. Es un tema de complementarse con los socios. No puede ser que todos seamos iguales. Sí, es un tema de follow-up. Al final hay que entender que cuando vendes arquitectura, estás vendiendo confianza. Sí. Por lo menos la primera vez que le vendes a un cliente. Entonces, es importante dar ese seguimiento, es estar presente. Por ejemplo, con Mauricio cada cierto tiempo nos juntamos y vemos el CRM y bueno, a este ya le mandaste hace 2 meses, hace 3 meses y no le puedes dar seguimiento día a día. En mi experiencia no es estate, vendiendo casas, yo tengo pues yo no me inventé nada, ¿verdad? Nadie se está inventando, la rueda se inventó ya, ¿verdad? Pero lo que yo he determinado que funciona un montón para no sonar como muy salesy a la hora de estar dando seguimiento es que uno se enfoque como en, yo le llamo romper o trascender la barrera transaccional, ¿verdad? Sino que buscar puntos de conexión en común que nos hagan más humanos y que nos junten con nuestros clientes y desarrollar una relación subyacente personal con el cliente aparte de la venta, ¿verdad? Porque está esta frase... No sé si ustedes conocen a Ryan Serhant, me imagino que lo han escuchado, lo han visto en redes sociales. Es el vendedor número 1 de bienes inmuebles en Manhattan. De hecho, subió un post a Instagram en los primeros 37 días que van del año, vendió $1 billón ya. Okay. Entonces, él tiene la serie de Netflix Owning Manhattan. Y él dice, la gente odia que le vendan, pero le encanta irse de shopping con sus amigos, ¿verdad? Entonces, a la gente que me escucha y la verdad a mí en el TikTok y en todas las redes me piden como consejos de cómo vender más y vender mejor y yo como no persigas otra vez el dinero, ¿verdad? O sea, es terrible eso. No vayas atrás de la venta, anda atrás de la relación porque esa relación al final se va a monetizar, ¿verdad? Si vos de una manera desinteresada fomentás y alimentás una relación subyacente a la transacción que estás haciendo, no solo vas a hacer esa transacción, sino todas las transacciones que vengan después en la historia de ese cliente. Otra cosa que es bien importante en nuestro negocio, que con Mauricio tenemos años de hablarlo, es, pues dado que estamos en una región y no solo en un país,
uno tiene que estar presente. Entonces uno tiene que ir, y uno tiene que visitar, y uno tiene que darle la mano al potencial cliente, a ese lead, ¿verdad? Entonces es un tema de, en algún momento, como Mauricio hablábamos, tuvimos una muy buena época en Nicaragua, por ejemplo, 2016, 7, 8, más o menos, 18. En donde yo le decía a Mauricio, es que hay que ir. Y cada vez que íbamos, regresábamos con un contrato. Íbamos y regresábamos con un contrato. Entonces, era presencia, exactamente. You have to show up. Entonces, eso es parte de vender. Y creo que algo importante, por ejemplo, Element y Domus tienen lo mismo, y es que apelamos a ese 1% de población. ¿Quiénes contratan a un arquitecto? Quienes compran un inmueble, una casa, ¿sí? Generalmente, digamos, el cliente compra un producto final, es decir, un apartamento ya hecho, pero contratar al arquitecto es como tener tu joyero personal. Sí. Entonces, lujo, a la medida. ¿Cómo encontrás a tu cliente que no se mueve en el mismo círculo que uno? O sea, digamos que nadie. Que no va al mismo gimnasio, ni mucho menos, ¿sí? Sino que se mueve pues, con seguridad, con avión, va a viajes exclusivos. O sea, su círculo de amigos es muy cerrado. No tiene ni redes sociales muchas veces. Entonces, como que de alguna manera hay que entender que nuestra clientela, digamos, esa clientela del 1%, hay que hablarle de una manera diferente, ¿sí? Hay que comunicarse y verlo a los ojos y que lo vea uno a los ojos para que le tenga respeto, le tenga admiración también, ¿sí? Y eso es parte un poco también de por qué hicimos la oficina y por qué siempre hemos creído en tener oficinas nuestras diseñadas por Domus al nivel calidad si Domus. Hablamos un poco de este espacio en el que estamos, que es impactante, es hermoso, está muy bien hecho. Desde que entras te sorprende, digamos, bajarte el elevador y que te reciba un rojo así. ¿Por qué rojo? Digamos, ¿por qué toda la dinámica de la oficina? Mira, la historia sucede primero por la pandemia. La pandemia nos hizo darnos cuenta que puedes trabajar en casa, puedes hacer ejercicio en casa, puedes comer la mejor comida que querrás del restaurante en casa, ver el estreno en casa. Entonces, realmente después de la pandemia, como que ya no justifica salir al tráfico si no vale realmente la pena. Entonces, el tema del trabajo, cómo traer a los empleados de regreso, cómo poder colaborar en un tema creativo, que nosotros sí necesitamos eso, pues hacer un sentido de pertenencia al lugar. Casi que te tenés que ganar que tus colaboradores quieran venir. Quieran y que les guste venir, ¿sí? Mientras todo esto sucede, termina la pandemia, voy a Milán, sucede un desfile de modas de Valentino, que es este hot pink donde hizo todo rosa. Había más de 600 eventos en simultáneo en ese momento en Milán, y cuando me doy cuenta, todos estábamos hablando de lo mismo. Todos. Del rosado, de ese hot pink, las tiendas completamente saturadas. Yo dije ¿qué es lo que pasó acá? No eran sus diseños los mejores. Es que nos dio un elemento muy fácil en la mente para ocupar la memoria. Entendamos algo. Element y Domus lo que están peleando es por un espacio en el cerebro del consumidor. Es que nos guarden y que sepan de nosotros y que recuerden nuestro nombre, qué hacemos, ¿sí? Hoy con las redes saturadas, con todos los medios saturados, es muy difícil guardar ese espacio. Hay que ser memorable, ¿sí? Y eso memorable puede ser un tema donde te dure poquito tiempo, que te dure mucho. Cuando dura mucho es cuando impacta, de manera positiva o negativa. Sí, un accidente puede ser de manera negativa, pero por ejemplo, entrar a esta oficina con este color todo rojo, nunca has visto una oficina así, te impacta. Entonces, puede ser que no te guste, pero como decía Madonna, que hablen mal o bien, pero que hablen de mí. Que hablen. ¿Sí? Eso es el mejor mercadeo de todos. Entonces, muchos decían, no, pues es que el rojo, que a la gente la puede poner alterada. Sí, pero también la puede poner creativa, la puede poner estimulada, la puede, digamos, generar un estado de ánimo muy, muy motivacional. Pero realmente la oficina lo que surge es de ese espacio en donde lo que antes era de la pandemia, después ya no es. Como Alicia en el País de las Maravillas, digo yo. Ese rabbit hole, esa madriguera, se desliza y pareciera que fuera a ser normal, pero no es lo mismo. Este espacio de oficina es un espacio flexible, es un espacio donde las mesas están inspiradas como el comedor, con una televisión donde uno jalaba para poder medio presentar, con todos alrededor del comedor. Esa es esta mesa. Y todo en espacio abierto. De alguna manera, este espacio... Lo he visto, por ejemplo, los colaboradores suben stories a cada rato de la oficina. Y la anterior, nadie subía stories. O sea, si no era tal vez de la mesa de VR que teníamos o algo así, pero no subían. Y aquí a cada rato. Entonces, hay clientes que han venido de México, que hacen escala, digamos, de Costa Rica, que iban a México. Y dice, Mauricio, llego 4 horas, solo bajo del aeropuerto, quiero llegar a tu oficina, me das el tour y me regreso al aeropuerto. Y yo, pues sí, está bien. O sea, sí son cosas que impactan. Y con esto cierro la nota. Una clienta vino acá. Le di el tour rapidísimo. Leo, porque venía por un proyecto que estábamos compitiendo. A la hora de sentarle, le voy a presentar Domus. Mauricio, no me interesa Domus. Ya entendí que ustedes piensan
fuera de la caja. Esto es atrevido, es irreverente. Esto es lo que ando buscando para mi marca. Ya estuvo. Hablemos del proyecto. Yo nunca en la vida había tenido algún caso así, en donde O sea, la herramienta tangible venda tan rápido. ¿Sí? Que era lo ¿Hay que algo? me decía José Pablo fuera de cámara, que este es el showroom de Estudio Domus, pues. Sí, literal, ¿no? Y no solo es la oficina, hay que entender por qué paramos aquí también. Este edificio en donde estamos ahorita se Altum. llama Altum, es un edificio que diseñó Estudio Domus, evidentemente. Decidimos optar por alquilar el nivel completo. Está certificado LEED. Siempre dentro del ADN de Domus ha habido un tema de sostenibilidad que para nosotros es importante y sigue siendo, y a pesar de todo lo que quieran decir, de que si el rojo, que lo aman, que lo odian, que si bueno, que si malo. Porque la gente sí habla de hay esta que- oficina, claro, ¿verdad? O sea, claro. Y ha sido muy positivo al final. o lo amas o lo odias, pero hablas. Sí, pero hay que Eso entender... es mercadeo gratis. Pero hay que Cabal. entender todas las bondades que tiene para las personas que habitan este espacio. Cuando uno entiende que viene detrás de la certificación LEED, la renovación de aire que tenemos, la calidad lumínica que tenemos, el acceso a iluminación natural, o sea, hay N cantidad de elementos que no me voy a poner a enumerar ahorita, pero que dentro de este espacio de Domus, pues todos los que estamos habitando aquí nos estamos beneficiando de. Entonces también tuvo un impacto muy, muy importante el hecho de haber escogido este edificio. Y evidentemente que sea certificado LEED era como la guinda en el pastel. Ok. Y, perdón, y a José Pablo no le gusta el ejemplo por el nombre, pero digamos una lavandería, una dry cleaning, ¿sí? Al final, es que hay que entender qué es lo que pasa, ¿sí? Nosotros hace 22 años, pues se puso ese negocio. Luego te das cuenta, por ejemplo, en Element, que puedes vender los jabones al cliente que llega. Luego te das cuenta que no solo puedes vender eso, sino poner una vending machine. Sí. Luego te das cuenta que puedes dar el servicio de planchado y Como de One Stop domicilio. Shop. así. Exacto. Entonces, Exactamente. todo lo que se ha convertido es en eso. Se empezó con, digamos, interiorismo. Luego arquitectura. Ahora estamos con todo el tema de branding. Hacemos todo lo que se llama Domus Experience, que es el evento, digamos, del lanzamiento del proyecto inmobiliario. Súper cool. Diseñamos y construimos los showrooms. Entonces, como que al servicio le llamamos servicio 360, que es toda la parte donde hay algo creativo de nuestro proyecto inmobiliario, Ahí. Domus lo ejecuta. Y Súper. tenemos muchos clientes de eso. Ya no solo es arquitectura, que al final te limita demasiado porque generas un concepto interesante y la agencia no lo usa. El interiorismo no lo usa. No que ahora todo va alineado. El evento, el showroom, la campaña, el interiorismo y la arquitectura, todo alineado. Entonces se siente como, por ejemplo, lo que pasó en Ultra ahorita. Sí. O sea, Wow. Ultra Towers se vendieron 117 apartamentos el día del lanzamiento. Sí, un día. ¿Sí? Sí. Se están vendiendo más o menos 3 apartamentos diarios. Al día. ¿Sí? En enero y febrero, que son los peores meses de venta inmobiliaria. O sea, no es un mérito nuestro, evidentemente la ubicación, cliente y todo importa. Pero sí te digo que es un tema donde hay que pensar holísticamente. Sí. Y donde todos los intereses, si están alineados atrás de un mismo objetivo, pues se consigue el éxito, digamos. Que pasó en Ultra, Claro. pasó en Carrá, Ujú. pasó en Altaire. Altaire Y también. por supuesto, el cliente es importantísimo. El cliente obviamente está enfocado y cree en lo que estamos diciendo por X o Y motivo, pero es bien importante la postura del cliente porque ellos confían en nosotros, nos dan las herramientas, nosotros les respondemos con el producto, solución, lo que sea, pero es importante que ellos estén alineados para que todo esto, como decís, pues se alinee y funcione. Buenísimo. Tal vez para ir como wrapping up el capítulo, la verdad es que esto es de Jay Shetty, no sé si han visto su podcast, pero él pregunta cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida y cuál es el peor consejo que te han dado en tu vida, y con eso termina. Qué buena pregunta. El peor, tal vez te diría, o sea, al menos para mí, es cualquier comentario negativo que te digan en tu peor momento, ¿sí? Es, no, es que no deberías de hacer esto, pero siempre es esa negatividad, que la energía de la gente siempre es como ese pesimismo. Entonces, no importa qué sea lo que te digan, pero para mí, yo no soporto la energía negativa, te diría que es lo peor. Ok. No es una palabra específica. Y tal vez el mejor fue en temas de negocio mi papá. Cuando estaba diseñando, pues estaba concursando vía Rishow y el cliente estaba en Miami. Y yo le dije, es que no nos dan cita, ninguno, somos 6 compitiendo. Dijo, ¿qué te detiene montarte en un avión e irle a presentar y pedir la cita? Yo, pues es el presidente de un banco, le digo yo. Pues pedí la cita, lo peor que te diga es que no. Pues me recibió. En una sala de reuniones de 30 personas presenté yo solito con él y otros 2 más y me dio el proyecto ahí mismo. Y eso, digamos, te diría que origina lo que es hoy Domus en temas de edificación, porque lo gané a los 29 años. Entonces, ese consejo es atrévete, o sea, hazlo y piensa fuera de la normalidad. Buenísimo. Puchis, qué pregunta más difícil, creo que nunca me la habían hecho, pero...
Te pone a pensar. Te pone a pensar, sí. El otro día una persona me hizo la pregunta de ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Yo. Puchis, qué buena pregunta. O sea, sigo sin saber la respuesta, pero bueno. Cuando nacieron tus hijos tenés que Esa decir, es la hombre. respuesta safe. No. El día Hay que nació muchas mi hijo. opciones, El día que naciste también. No sé, de los mejores consejos que a mí me han dado es siempre hay que seguir a los instintos. O sea, si el instinto, your gut feeling, say something, hay que hacerle caso. Go with your gut. Las cosas no pasan por casualidad. Entonces es seguir el instinto. Y tal vez de los peores consejos es, en algún momento alguien me dijo que había que trabajar con la familia y con los amigos. Es cierto. Creo que no tengo que extenderme más, Que ¿verdad? se queden familia y amigos. Exactamente. Ajá. Sí. Buenísimo. Pues gracias, muchas gracias por esta plática. Estuvo buenísimo y espero que se unan a la temporada 2 también y que su negocio siga creciendo. Felicidades por esta linda oficina y por todo lo que están haciendo. Los admiro y gracias por Gracias. aceptarme la Y a invitación. Almen por este espacio, de verdad. Gracias, Juanfi. De Buena verdad. onda. Esperamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno.